El deporte de competición no es un derecho, es un privilegio. Históricamente ha sido un lugar de excelencia intelectual, sí, y se ha convertido pues, en un mero trámite para tener un título que no sirve para nada porque está saturado el mercado de todo, ¿no? Das la colleja si lo crees oportuno y Caranchoa. ¿Qué pasa con el dopaje? ¿No crees que podría llegar a tener sentido en el mundo del alto rendimiento en el que nada es saludable? Legalizarlo todo y que cada uno haga lo que quiera. Yo creo que el alto rendimiento en deportes de resistencia sí es saludable. Bueno, pues hoy en nuestra ruta en esta nueva temporada de Hijos de la Resistencia estamos en un parquecito que no sabemos cómo se llama, ¿no, Sebas? A ti te han dicho, aquí se va a grabar bien. Más o menos, sí. Llevamos como... Esa es la orientación que llevo. Esa es la orientación, vamos bien. Nos ha costado como 20 minutos encontrar un banquito en el que ahora cuando baje el sol no nos achicharremos. Así que, bueno, si en algún momento de la entrevista veis que a Sebas o a mí nos tiembla la voz, es que nos está dando Lorenzo en el cogote y que hemos hecho mal los cálculos. Una vez más, no pasaría nada. Muchas gracias por desplazarte hasta aquí, por regalarnos un ratito de tu tiempo, que sabemos que vas hasta arriba. Un placer, Rubén. Siempre es un placer intentar compartir mis opiniones, mis conocimientos y, por supuesto, divulgar un poquito de ciencia en esto del deporte de resistencia. Vamos a hablar de ciclismo hoy, ¿no? Porque si te saco a lo que es la carrera eso, te vas a aburrir, o me vas a mandar a la mierda. Bueno, me gusta mucho dar caña a los corredores también, a los runners, que además os gustan los anglicismos, así que yo encantado. Bueno, has empezado fuerte, ¿eh? Por supuesto, para eso estamos. La gente quiere chicha. La gente quiere chicha, me gusta, creo que nos lo vamos a pasar bien. ¿Cómo empiezas tú en todo esto del ciclismo, de los deportes de resistencia? Sí, mi bagaje es un poco particular porque yo vengo de deportes totalmente distintos a esto. Yo vengo del mundo del alpinismo y de la escalada y con 16 años tuve una lesión en un dedo que sabía que me iba a impedir escalar durante casi un año y dije, bueno, pues al final como soy deportista ante todo, ¿no? Dije, tengo que buscarme la vida y buscar otro deporte porque si no me voy a volver loco. Y bueno, me dio por la bici de carretera. La probé, me gustó cada vez más y además vi, porque yo ya iba orientado hacia estudiar pues, lo que son las ciencias del deporte para ser entrenador, y lo que iba a ser un entrenador de alpinistas y escaladores pues se acabó convirtiendo en un entrenador de ciclistas porque le vi muchísimo potencial para, digamos, entrenar de una manera mucho más objetiva que un escalador. Más métricas, entiendo, más datos, más... Sí, más... Sobre todo al final, al poder relacionar carga interna y carga externa, que somos la envidia de todos los demás deportes, ¿no? Que es la potencia de la frecuencia cardíaca y el lactato, pues es mucho más fácil el proceso de entrenamiento que en un deporte tan empírico como puede ser la escalada. ¿Dirías que es mucho más fácil o que es mucho más analizable? Porque luego ya si te metes a indagar, al final lo haces de todo menos fácil. Fácil no, porque trabajas con muchas más métricas, pero sí que al final en el proceso de entrenamiento tenemos un input y un output, ¿no? Que es pues, la información que tú puedes dar al deportista y luego la que él te devuelve. Entonces yo creo que en el ciclismo con el input podemos trabajar muy bien, que podemos delimitar muy bien la carga que aplicamos, cosa que en otros deportes es más complicada. Luego sí que es mucho menos científica la parte de cómo responde él a esa carga que le hemos aplicado. He dividido la entrevista en diferentes bloques porque creo que es interesante que hablemos por un lado de los deportistas de élite, tanto a nivel de lo que tú puedas opinar como la parte empírica, ¿no? De la experiencia que tienes trabajando con ciclistas profesionales, como, bueno, me gustaría tocar también contigo algunas cuestiones de actualidad que pueden ser interesantes escucharte y sobre todo que nos aportes chicha en cuanto a programación y a periodización del entrenamiento con amateurs y con deportistas de élite. Para que la gente entienda un poquito el contexto en el que estamos hablando, tú eres una persona que además de tu trabajo en la universidad, actualmente trabajas con ciclistas profesionales. Sí, así es. Tengo una empresa en la cual nos dedicamos a entrenamiento de ciclistas principalmente profesionales, pero también llevamos algún aficionado. Importante que la gente no espere nombres, que no esperen anécdotas concretas. Tenemos contratos de confidencialidad que acabamos de comentar y que no podemos soltar prenda. Lo has dicho así, tal cual. De esto no suelto prenda. Pues anécdotas puedo contar, pero nombres no, nunca doy. Perfecto, pues invéntatelos y mencióname a mí, que parezca que hago algo. Perfecto. Parece buen trato. Oye, Sebas, ¿qué habilidades dirías que requiere un entrenador, una persona, en este caso, pues como tú, ¿no? Que para poder trabajar con un perfil tan marcado como son los ciclistas profesionales? Pues fíjate, ya empezaré con las contradicciones. No creo que el ciclista profesional sea un perfil muy marcado. O sea, al final son personas y sí que tienen ciertas particularidades, pero en general son personas muy distintas. Entonces, la mano derecha e izquierda que hay que aplicar con cada uno de ellos varía bastante. Características, diría,
sine qua non, o sea, imprescindibles. Yo creo que tienes que ser bastante persuasivo, porque es gente a la que en general le gusta que le den razones para convencerlos, ¿no? Le den razones de por qué se aplica algo. Con algunos necesitas más bien mano dura, con otros necesitas ser un poco más emocional, más empático, depende mucho de la persona. Y luego, evidentemente, cosa que no se cumple, por desgracia, en general en el pelotón del World Tour, en los entrenadores, pero una buena dosis de experiencia, que eso sí que se cumple más o menos, pero sobre todo ciencia y bagaje académico, que creo que falta bastante en general. Hostia, madre mía, vienes con la mano abierta, ¿eh? No, pues en mi línea yo creo, no descubro nada nuevo. Me gusta. No es el primer día que digo esto. Qué bien nos lo vamos a pasar. No sé si conoces esta parte, pero yo, desde mi curiosidad, te pregunto. ¿Sabes cómo se actúa cuando desde un equipo o un ojeador o tú mismo ves a un joven que dices, hostia, este tío tiene un talentazo, vamos a cogerle y vamos a hacer de él una promesa? ¿Qué se hace con los jóvenes talentos? Depende de si estamos hablando en un país latinoamericano o africano, que a mí me ha tocado trabajar ahí, o en un país europeo. En un país europeo es mucho más fácil, normalmente hay gente que trabaja para equipos que va a las carreras y se fija en potenciales corredores. A esos corredores se suele hacer pasar por laboratorios, se hace un test metabólico completo, o sea, con lactato y gases, y a partir de ahí pues tienes unos indicios, ¿no? Pero más bien esos indicios sirven para descartar quién no vale seguro. Porque yo por mis manos han pasado chavales con unos datos de laboratorio increíbles que luego no han llegado a nada. O sea, es mucho más difícil que todo eso. Y luego, pues en países, vamos a llamarlo así, tercermundistas, es mucho más complicado, pero hoy en día, pues con los potenciómetros portátiles, te llevas unos pedales, los pones en cualquier bicicleta que tengan allá y más o menos con eso puedes sacar datos que te pueden dar una orientación de cómo va el chaval. ¿Y de qué dirías que depende que ellos lleguen o no lleguen? ¿Eso es una cuestión de buenos contratos, de solamente esfuerzo, de no lesionarse? ¿Qué dirías que...? Yo siempre he dicho que en el ciclismo, bueno, en el deporte de resistencia en general, porque al final todos, si te vas a la fisiología pura, son muy parecidos, pero vamos a hablar de ciclismo, siempre he dicho que es 80% los padres y abuelos que hayas elegido y 20% lo que tú te lo trabajes, ¿vale? Hay un mito por ahí que suele decir la gente, es que el deportista profesional trabaja muchísimo, etcétera. Eso es mentira. O sea, yo he visto ciclistas profesionales que entrenan muy mal. Lo que pasa es que tienen un talento enorme y les permite estar ahí. Y al revés, he visto aficionados que trabajan mejor que un profesional y que no andan nada, ¿vale? Porque la genética se lo impide, ¿no? Entonces, en general, ¿qué es lo que hace falta para llegar? Por supuesto, pues lo más importante es la genética. Si eso ya lo tienes, vas bien. Pero a partir de ahí, evidentemente, hacer tu trabajo. Y luego un aspecto que no se suele hablar mucho de ese aspecto, pero es el estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, tener contactos, pues que te pasen a un equipo continental, de ahí consigas entrar a un World Tour. Ves muchas veces gente que tiene buenos parámetros, pero no son los mejores, sin embargo sí que pasan a los mejores equipos. Eso también es el representante que tú elijas, que se lleva una buena tajada. Claro, si tú intentas ahorrar en el representante, te ahorras 4.000 euros anuales y a cambio pues te negocia un contrato de 80.000 euros anuales peor, ¿no? Entonces al final es saber un poco moverse y sobre todo, el más importante después de la genética para mí es el factor mental, ¿vale? Tienes que ser muy duro mentalmente porque es un deporte muy sacrificado, con una vida bastante espartana y donde, vamos a decirlo así, te toca tragar bastante mierda. Joder, me encanta. Me has comentado antes, nos has compartido la situación tuya personal con respecto a los deportistas que puedas llevar, ¿no? Trabajo entre bambalinas, con contratos de confidencialidad. Esto tiene sus cosas positivas, pero yo tenía una pregunta preparada que ahora no sé si tiene sentido. Y es, te iba a preguntar, oye, ¿cuáles han sido tus mejores momentos como entrenador? Pero yo ahora te imagino en casa, disfrutando de victorias de pupilos tuyos sin poder levantar el brazo y decir ¡vamos! ¿No? En casa sí que lo puedo levantar, ahí nadie se sorprende, pero en público pues hay que tener cuidado. Sí que te vas a sorprender, porque sí que he tenido victorias muy buenas y podios también muy buenos en carreras top, pero fíjate, casi el mejor recuerdo que tengo de mi trabajo es con un chico, un ciclista aficionado de muy buen nivel, pero aficionado, que tuvo un accidente muy grave. Y vamos, se iba a quedar en silla de ruedas y me contactó específicamente como último recurso para intentar hacer la rehabilitación conmigo y volver a andar en bici. Uf. Y fue una responsabilidad muy grande. Desde luego a nivel monetario fue un trabajo que no me salió nada rentable porque todo lo que tuve que aprender nuevo y informarme y consultar con otros profesionales respecto de lo que cobras por ello, pues evidentemente no tiene sentido. Pero conseguí
por supuesto, con su trabajo, que al final era un chaval muy terco y muy duro y trabajó muy bien. No solo que volviera a andar en bici, sino que volviera a andar en bici al mismo nivel y que llevara una vida completamente normal, con toda la tornillería que lleva en la pelvis ahora mismo. O sea que casi Joder. eso, al final, el tener un impacto tan grande en la vida de una persona es más satisfactorio para un profesional, por lo menos para mí, que ganar un monumento, que hacer un podio en una gran vuelta, que pueden estar por ahí también, pero para mí es más importante. No, a esta persona, sin saber quién es, le has cambiado la vida. O sea, le has cambiado la vida después del cambio negativo, ¿no?, que pudo tener. ¿Y el momento más amargo? El ciclismo profesional tiene mucha presencia de patología de tipo mental, y no solo trastornos alimenticios, sino también depresiones, ansiedades, sobre todo depresiones. Me ha tocado un par de veces hacer viajes bastante largos al lugar donde estaba algún deportista que se estaba tirando por una ventana. Sí, esos son los momentos más duros. Hostia. Sí. Fruto, entiendo, de no alcanzar los resultados que esperaba, pues O ni frustración. siquiera eso. Además de esto tengo permiso para hablar, pero sin decir nombres, pero bueno, en uno de los casos era alguien que tenía muy buen contrato, que tenía la vida laboral más o menos resuelta, pero que estaba fuera de su sitio. O sea, imagínate tener que hacer 4, 5, 6 horas diarias de un trabajo que no te gusta. Tú a lo mejor con 18 años te encantaba andar en bici, cuando pasaste a profesionales te encantaba la bici. Cuando llevas 9 años como profesional, tienes la cuenta bancaria forrada, lo haces por inercia, pero llega un punto de saturación, pues que la cabeza falla. ¿Has leído la autobiografía de Andrea Gassi? La he leído. Es que me acabas de recordar muchísimo a la Es que historia de este de tenista. éxito uno muere también. Totalmente, totalmente. Sí, descubrir que eres la hostia haciendo algo que no te gusta y que encima te pagan muy bien por ello puede ser un problema importante para la cabeza. Tu trayectoria en los últimos años, bueno, has publicado un porrón, más de 50 y pico estudios, en 40 de ellos creo que indexados en revistas de alto y alto impacto. Eres un investigador laureado, has aportado muchísimo al mundo de la ciencia y has visto también la evolución que se ha tenido en los últimos años en el ciclismo, que ha sido un cambio estratosférico en la perspectiva, ¿no?, el enfoque old school que existía anteriormente y el entrenamiento fino, de calidad, a través de midiéndolo todo. Habiendo vivido las dos partes y habiendo contribuido también a esa evolución, ¿cuáles dirías que son los aspectos positivos que hemos perdido de lo de antes? A mí me hace gracia cuando se habla del ciclismo old school y solo se menciona o se intenta mencionar pues que era todo como mucho más aleatorio, no sé, se improvisaba mucho más, o ahora va a salir el tema de que se atacaba mucho más, etcétera. Cuando hablamos de ciclismo old school hay que hablar también de que llevaban el hematocrito al 60%. Y creo que eso hay que mencionarlo también, ¿no? Porque parece como que lo nuevo es peor y lo antiguo lo estamos vangloriando y para nada. Yo creo que el ciclismo del pasado, sí es cierto, pues al no tener ese control, sobre todo en tiempo real, lo que ocurría es que el corredor se tenía que guiar por sus sensaciones, y la principal diferencia es que a lo mejor en esfuerzos muy largos no podía regularse bien y explotaba. ¿Vale? Eso hoy en día es raro que ocurra, porque tú ya más o menos tienes tu curva de potencia tras fatiga y ya le das indicaciones. Si un corredor tú, además es que hay contacto directo en carrera con ya sea el entrenador con el director del equipo y el director con el corredor, ¿no? Y tú, si por lo que sea en ataque has reventado, tú le puedes dar una indicación en tiempo real de tantos vatios, no pases de ahí y limitarás las pérdidas. A ti esto personalmente, ya a nivel opinión personal, ¿te gusta esa tendencia que está llevando a convertirse más en una partida de ajedrez usando datos? Yo creo que en último término todo depende de los corredores, y estamos viendo en los últimos años como la tendencia, la gente daba mucha caña al control de los potenciómetros, etcétera, y al final depende del corredor. Si son corredores ambiciosos y con ganas de atacar, estamos viéndolo ahora estos últimos años con Pogačar, con Van der Poel, con Van Aert, Evenepoel. Son corredores que atacan a 60 en meta y se van, y da igual que lleven potenciómetro a los demás. O sea que yo creo que al final es la generación de corredores con la que des y cómo quieran correr, porque sí que venimos de unos años, mira que es mi deporte ahora, pero de unos años bastante aburridos en el ciclismo, sobre todo en las grandes vueltas, y ahora pues por suerte con este tipo de corredores que tenemos la cosa se ha puesto más interesante. La gran mayoría de aficionados al ciclismo terminan de comer, empiezan a ver la vuelta, se duermen y se despiertan cuando acaba, ¿no? Que es como los dos puntos en los que está la audiencia. Los frikis como tú, ¿se la tragan entera? Date cuenta que yo luego tengo que revisar la etapa en Training Peaks, entonces muchas veces ni me las veo porque no me apetece. Ves los datos que te A llegan mí lo directamente. reiterativo no me gusta.
Te analizan los datos Sí. y listo, ¿no? ¿Cómo son las recuperaciones que hace un ciclista profesional en una gran vuelta en la que tiene 18, 19, 20, 21 etapas, 21 días compitiendo? ¿Qué hace desde que termina hasta que se vuelve a subir a la bici el día siguiente para agilizar la recuperación? Pues mira, te puedo decir lo que hace y lo que se debería hacer, que no siempre va en la línea. Depende sobre todo de qué toca el día siguiente, si es otra etapa dura, si es una etapa suave o es un día de descanso, ¿vale? Ujú. Pero de partida normalmente se suele soltar, ¿vale? Pues en zona 1, cadencias altas, un poco de rodillo al acabar la etapa. No hay realmente evidencia científica sólida en cuanto a hacer eso, pero se hace. Yo creo que más por impasse que por otra cosa. Importante la alimentación, hidratos de carbono, proteína post-entreno, normalmente pues una leche arroz con avena, con unas bayas y ya luego vas al hotel y ya procedes con la cena. Se les da masaje, que de nuevo no tiene ninguna evidencia científica de hacer nada, pero bueno, o sea, algunos corredores ya no lo piden, por suerte, voy ganando la lucha, pero está costando. Masaje, algunos se ponen presoterapia estilo Normatec, que tampoco tiene evidencia, de hecho últimamente hasta hemos tenido evidencia conflictiva en cuanto a que puede ser peor para la oxigenación muscular. Se utiliza cada vez menos, pero sí se sigue utilizando y sobre todo lo más importante es el sueño y el descanso, ¿vale? Acumular muchas horas de sueño, porque eso sí que se ha visto, a más horas de sueño pues más testosterona, más anabolismo, mejor, y que sea un sueño de calidad, sin pantallas y luces antes de acostarte, sin ruidos, descansar en condiciones. Y ya pues por la mañana desayuno, viaje y a la etapa. Con respecto a lo que tiene más evidencia científica o menos o directamente no la tiene, tú eres... no me sale la palabra. ¿Apoyas el hecho de aplicarle a un atleta aquello que él cree que le va a venir mejor a la hora de recuperar? ¿O eres rigurosamente estricto con, no, este paper dice esto, no lo hago? Partiendo de la premisa de que el efecto placebo funciona, porque es así, funciona, yo siempre miro si lo que te voy a aplicar o lo que me pides que te aplique tiene un efecto potencialmente negativo, ¿vale? Pues el caso, por ejemplo, de un masaje. Nosotros sabemos que el masaje no te va a perjudicar. Yo sé que no te va a ayudar tampoco, pero tú lo pides, pues dátelo. Pero si él cree que le puede ayudar, a lo mejor sí le ayuda, ¿no? Pregunto. Cuando en un No, es que laboratorio... no me atrevo a llevarte la contraria, me tienes acojonado. Mira, esto es bastante sencillo de comprobar. Si tú coges a 20 ciclistas, Sí. les das mucha caña, a 10 les das un masaje y a los otros 10 no. Al día siguiente les vuelves a dar caña, mides vatios. Ves que quizás algunos de los que han recibido masaje les han dolido menos las piernas, pero los vatios que han producido han sido exactamente los mismos. Por lo tanto, si la percepción de esfuerzo es menor y el rendimiento es el mismo, podríamos decir que han mejorado. La percepción de esfuerzo no es menor. El dolor. Les duelen menos las piernas, que no es lo mismo. Yo me lo daría el masaje, ¿eh? Si me van a doler menos las piernas. Algunos. Si, no, digo, Y el masaje es doloroso también. Un masaje de descarga, como lo llaman, es doloroso. ¿Ahí crees que se va, en esos temas crees que se va a imponer la ciencia Sí. o la experiencia propia de cada deportista? En un tema como puede ser este, ¿no? El de los masajes. En último término, esto va por tendencias y la gente replica mucho lo que hacen los demás. Y es cuestión de tiempo que algunos lo vayan dejando de hacer para que los otros lo copien. Pasó con el tema de soltar después de las etapas, no lo hacía nadie y empezó a hacerlo Sky en ese momento, pues año 2011, y todo el mundo lo copió, ¿vale? Pues ahora pasa con todo, las concentraciones en altitud. Aquí en el Pirineo, no sé por qué razón exactamente, porque es un sitio de mierda para andar en bici, pero todo el mundo las hace en Andorra. Ahora algunos que llevamos la contraria, por ejemplo, yo este verano la he hecho en la Montgí, en el Tourmalet. Ya, curiosamente, a las 3 semanas siguientes ya había bastante gente en la Montgí haciéndola. Digo, anda, mira. Entonces, pues tendencias, y mucha gente pues copia lo que hacen los demás porque asumen que eso funciona y es cuestión de tiempo. El entrenamiento de fuerza fuera de la bici que tú le aplicas a tus pupilos cuyo nombre nunca sabremos. Pues, ¿cómo es? Depende del corredor. Hay gente a la que no le gusta nada el gimnasio. Nosotros, la evidencia en cuanto al entrenamiento de fuerza convencional, incluso de hipertrofia, para un ciclista, pero bueno, vamos a decir buscando la fuerza máxima, máxima velocidad, es sólida, o sea, sabemos que funciona. Ahora bien, para un profesional es fácil de aplicar porque tiene tiempo ilimitado para descansar y para entrenar.
En el caso de un amateur es mucho más complicado, porque si Paco tiene 8 horas a la semana para hacer deporte y trabaja en una oficina, si a Paco le quitas 2 de las 8 horas para meterlo en un gimnasio que no le gusta, a lo mejor el efecto, aparte de probablemente acabe consiguiendo menos adaptaciones porque le estás quitando 2 horas fundamentales de bici, y en esos volúmenes de entrenamiento es mucho más importante la bici que el gimnasio, pero aparte de eso está la cuestión motivacional. ¿Cuánto tiempo va a dejar Paco de hacer el programa de entrenamiento? Porque va a estar harto de ir a un sitio que no le gusta después de trabajar, ¿no? Entonces, en el tema de los aficionados es muy complicado. En el tema de los profesionales es más fácil porque al final van a hacer lo que les pidas. Pero sí que hay corredores que no les gusta nada. Yo tengo corredores que no hacen trabajo de fuerza y les va bien. Y de hecho hay un paper por ahí, no me acuerdo de quién es. Creo que es con 3 corredores que hicieron top 5 en el Giro de Italia y ninguno de los 3 hacía trabajo de fuerza. Y entonces, completo la pregunta. La respuesta, perdón. Trabajo de fuerza yo solo hago convencional en gimnasio, ¿vale? Es típicas prensas a una pierna, sentadilla profunda, media sentadilla. No hago trabajo de core. Trabajo de core, además, está por publicar. Yo creo que el mes que viene saldrá publicado. Tenemos un paper ya con una muestra muy interesante de 50 corredores, 3 grupos. Solo hacen bici, otro grupo hace bici y fuerza convencional y otro grupo hace bici y core, ¿vale? Y bastante tiempo de intervención y se miden pre-post. Y los que hacen bici core no mejoran nada al respecto de los que solo hacen bici, ¿vale? Entonces yo estoy bastante convencido que el entrenamiento core no sirve para nada en un deporte como el ciclismo. Sí, así de rotundo te lo digo. Ahora Sí. me voy a permitir el lujo de opinar Sí. sobre esto también. Y cuando trabajo fuerza es fuerza convencional de gimnasio, como te he explicado. Vale, lo que te decía. Me voy a permitir el lujo, tú si quieres me collejeas, además sabes que tienes esta cámara que te va a grabar y te puedo denunciar, me das la colleja si lo crees oportuno y Caranchoa. Ostras, quedaría guapo, ¿eh? Igual tendrías más visualizaciones. Sería increíble, ¿eh? Sería el mejor clip después de 4 años que me venga un tío y me diga Caranchoa, ¡pum! Bofetón, por hablar, por decir tonterías. Con respecto a lo que has comentado de que el entrenamiento de core sirve o no sirve, y que, bueno, he anotado, no sé exactamente cómo lo has comentado, decías que en este tipo de perfil el entrenamiento es más importante o es mejor una sesión de un día, ¿no? La de Paco, ¿no? Decías, es preferible que Paco haga todos los días bici a que vaya un día al gimnasio. Yo aquí simplemente te planteo la pregunta de, ¿estás teniendo en cuenta cuando haces esta afirmación la salud del deportista o únicamente el rendimiento que puede arrojar sobre la bici? Pues en este caso en concreto estoy teniendo en cuenta las dos. O sea, tú al final, si tú quieres obtener los beneficios para la salud del trabajo de fuerza, tienes que aumentar el área transversal del músculo. Y para eso necesitas hacer un trabajo de fuerza convencional. Con el entrenamiento de core, lo que se ha visto, por ejemplo, en el trabajo abdominal, hay muy pocos cambios. Bueno, yo te hablo de gimnasio, no del core. O sea, del gimnasio. Sí, lo que has dicho literalmente, vale, que sí, Paco es preferible que haga todos los días bici a que vaya al gimnasio porque le va a mejorar, va a depender más su rendimiento de la bici. Y yo te comento, a nivel de salud, por ejemplo, a nivel de osteoporosis que puede acabar un ciclista popular todos los días subiéndose la bici, a lo mejor hacer un trabajo de gestión del impacto en el gimnasio, hacer un trabajo de tracciones para no acabar con esa posición anatómica de cierre, ¿no? De la caja torácica, hombros antepulsados, todo este tipo de cosas. No van a mejorar el rendimiento de la bici, pero sí van a hacer que Paco viva más años estando más feliz y más contento. Eso es. Y yo a Paco no le voy a subir a la vuelta. Entonces, ahí es donde yo te arrojo esa pregunta, en ese contexto. Siempre nos enfocamos mucho en la salud física y dejamos de lado la salud mental, ¿no? Y al final el deporte, el aficionado hoy en día es una vía de escape, normalmente de un aspecto laboral, etcétera, que igual no te guste mucho, ya estás ya tienes tus problemas ahí, con la familia, con los amigos, etcétera, ¿no? Osteoporosis en ciclistas aficionados no hay ninguna evidencia científica de que concurra. ¿Por qué? Porque es gente que normalmente trabaja fuera de la bici y muchos de ellos hacen un trabajo que tiene tracción mecánica, tiene componente elástico, tiene vibración, cosa que un ciclista profesional no, que está... Además, esto lo comenté hace poco en un vídeo que subí a Instagram. Un ciclista profesional lo que hace es montar en bici y luego estar tumbado o sentado, ¿vale? Ahí sí que tenemos un peligro bastante grande, sumándole además el tema de la posible falta de nutrientes, porque el gasto energético que tienen es a veces difícil de compensar con la alimentación. No hay evidencia científica, sí que lo hay con niños pequeños que hacen solo bici, pero con adultos aficionados no hay evidencia científica de una mayor incidencia de osteoporosis. Yo por ahí no me preocuparía. El tratamiento de fuerza, por supuesto, que es muy interesante para la salud, y yo lo recomendaría no para un ciclista, para la población general,
pero al final a mí me contacta alguien para que mejore su rendimiento sobre la bicicleta y a poder Claro. ser que lo haga lo más divertido posible. Ujú. ¿Vale? Correcto. No, de hecho, no olvidemos, yo quiero lanzar este mensaje y de hacer este hincapié, que no olvide la gente que estamos hablando hasta el momento de rendimiento puro y deportistas de élite. ¿No consideras que hay ningún eslabón débil que pueda tener un tío que se meta 30 horas de bici a la semana que debas tocar en la sala? O sea, ¿prefieres Hombre, un tío que se meta 30 horas de bici semanal piensa que eso ya es más volumen del que hacen casi todos los profesionales, ¿eh? qué volúmenes manejan aproximadamente? Pues mira, además es curioso porque los míos sí que manejan más, entre 20 y 25, pero hay papers que te muestran podios de grandes vueltas con 17 horas, ¿vale? Ponle 20. Sobre A la ese bicicleta. perfil de gente, ¿consideras que hay eslabones débiles en, yo qué sé, hombros, muñecas, cuellos, yo qué sé? Alguno que tú digas, tío, vamos media horita a la sala a trabajar esto. Mi recomendación para ese perfil de gente es rotundamente hacer fuerza, pero porque se lo pueden permitir. O sea, porque yo tengo encaje para esas sesiones dentro de todo lo que es la estructura de la semana para que la puedan hacer en condiciones y descansar de ella. Ujú. O sea, yo ya te he dicho, al profesional yo les mandaría a todos fuerza, pero no a todos les gusta. Claro, no, Hay eso 100%. y hay muchos que protestan. Vale, y esa fuerza, cuando decides hacerla en ese contexto o cuando tú consideres, ¿cómo es? ¿Qué características tiene? Hay como dos líneas de trabajo actualmente. Hay gente, aquí en España además se han hecho estudios buscando la máxima velocidad, incluso también con ciclistas. Ujú. Está luego la tendencia más americana que es trabajar buscando el fallo, ¿no? Al final te dicen, pues fuerza, resistencia, cuando puedo trabajar a 20 RM. Yo dependiendo un poco de la especialidad del ciclista, ¿vale? Si es un sprinter o un corredor más glucolítico, tiro hacia el trabajo máxima velocidad. Si es un corredor, un contrarrelojista, un corredor de gran vuelta o un llaneador, sí que tiro un trabajo más... nunca llego al fallo, pero sí que se aproxima. Ujú. ¿Qué tipo de ejercicio sueles trabajar o te sientes tú cómodo prescribiendo, teniendo en cuenta las habilidades motrices que puede tener un tío al que no le gusta la sala? O sea, que importante esto. O sea, no penséis los que estáis escuchando, a Sebastián le gusta esto, ¿no? Sebastián hace lo que puede con lo que tiene. O sea, yo idealmente mandaría sentadillas libres. Eso en la vida real, por desgracia, no es tan fácil. Entonces las suelo mandar en Banco Smith, que ahí sí que suele dar menos problemas. La prensa de pierna la utilizo muchísimo. Luego todo tipo de sentadillas, sentadillas búlgaras, zancadas, todo ese tipo de trabajo con bastante sobrecarga me gusta mucho. Principalmente eso, luego algo de trabajo de gastrocnemios, de sóleos, sobre banco, Ujú. ¿vale? Pues, tipo, un poco la musculatura implicada en la pedalada partiendo ya del glúteo medio. El mejor, si es que existe, trabajo específico de fuerza ahora sobre la bici. ¿Cuál es el que tú digas, tía, este entrenamiento Pedalea más vatios. más vatios sin importar la velocidad de pedaleo? Es la polémica que tenemos ahora mismo en el mundillo, ¿no? Se ha puesto muy de moda el trabajo de torque, que es lo que se Por ahí llama... va yo. Claro. Sí, a ver si me tienes calado. Me está lloviendo la colleja. Me No. está lloviendo la colleja, ya la estoy viendo. Además, Me voy a echar un poquito para atrás. sobre esto tengo un par de artículos en la web. Hay entrenadores de dos equipos en concreto que promocionan mucho este tipo de trabajo, hablando maravillas de él, pero no han presentado datos para que nos muestren que realmente funciona, ¿no? Y cuando en ciencia pura y dura se ha intentado contrastar esto, y tenemos 12 papers ya, o sea, y una revisión sistemática, es decir, no es que estemos en pañales. Se ha visto que cuando se hacen las cosas bien, es decir, yo te mando unos vatios a 60 RPM o a cadencia libre. No hay ninguna diferencia y hasta en algunos papers se consiguen mejores adaptaciones con cadencias libres. Sí, al final, como es más cómodo se siente el deportista, es como más... Al final tú lo que tienes que hacer es ganar vatios. Hazlo como sea, pero hazlo. Sí. Y dejando al margen la parte lesiva, que es que con este tipo de trabajo de torque como el que comentas, yo he visto problemas recurrentes de condromalacias, una condromalacia que se reactiva. He visto un caso de Osgood-Schlatter, que es una enfermedad que suele aparecer en la edad pequeña, una patología de rodilla que se agrava. Mucho ojo porque al final la tensión que estamos metiendo al rotuliano ahí con ese tipo de trabajo. Es que he visto series mandadas a 450 vatios y 40 RPM, digo, madre mía. ¿A 40? A 40, haz eso sin caerte de la bici. Sí, sí. Uf, Zigzagueando por una rampa. estás curado de espanto, ¿eh? Se ven cosas muy raras. Yo creo que una de las primeras preguntas que me hiciste es qué tendría que tener un entrenador que trabaje en el World Tour, ¿no? Y yo te he metido mucha caña y he dicho, pues
formación académica. Y ahora mismo en el World Tour hay gente trabajando que no tiene la EGB. Luego hablaremos de ese tema. Y luego pues te encuentras con engendros así. Porque yo en los 80, cuando era ciclista profesional, hacía esto. Entonces, Ahí no tenemos contrato de confidencialidad, ahí sí que vas a poder decir nombres, pero luego te lo saco. Entrenamiento, programación y periodización. ¿Qué test de valoración crees que puede ser útil? Y ahora sí, te voy a cambiar de plano y te voy a llevar al deportista amateur, al ciclista que le da pasta a la quebrantahuesos. ¿Qué tipo de test crees que puede ser interesante para este perfil a la hora de, bueno, pues ver cómo está el deportista y poder empezar a trabajar? tenemos muchos tipos de test, pero si es ese perfil concreto que comentas, yo no me comería la cabeza y me iría al FTP clásico de Kogan. Bien hecho, es decir, haciendo todos los intervalos de calentamiento previos antes del de 20 minutos. Y después aplicando el coeficiente que te corresponde según grupo de nivel. Nosotros tenemos un paper publicado hace 3 meses. Normalmente se hacía un coeficiente de corrección 0,95. Nosotros hemos visto que según el nivel de deportista puede ser un 0,96 a 0,89. Entonces, haz el test, bien hecho, y luego te aplicas el coeficiente que te toca según tu grupo de nivel. Y eso es un buen punto de partida para trabajar. Aquí te voy a utilizar, esto lo hago mucho, cojo a los entrevistados, le cuelgo marrones que me corresponden a mí y luego yo cojo tu respuesta y se la paso cuando me toca a mí solventar ese marrón. ¿De qué marrón te estoy hablando? De cuando prescribo FTPs y el protocolo de antes se lo han fumado. Digo, cabrón, que has calentado y te has metido los 20 minutos ahí de... O sea, ¿por qué es tan importante lo que va antes de esos 20 minutos all out? Te puedo decir lo que dice Kogan y te puedo decir lo que pienso yo. Kogan dice que es, digamos, acabar la capacidad glucolítica y luego vas a tirar más de fosforilación oxidativa durante el intervalo de 20, ¿no? Va a reflejar mejor lo que es luego un intervalo largo, como podría ser el del máximo estado estable del lactato. Yo no sé muy bien qué ocurre ahí, pero sí que se acumula fatiga previa. Y sabemos que con fatiga previa, pues baja un poco ese escalón. Y por tanto, evidentemente, si tú quieres inferir esto a partir de esto, si tú rebajas esto, va a ser más fácil que se aproxime. Claro. Eso es lo que ocurre. O sea, cuanto más... Claro, sí, tiene todo el sentido del mundo. Lo que voy a hacer, insisto, es coger este sketch y meterlo en el email que mando por qué tienes que hacer esto de esta manera. Con los élite, ¿cómo lo hacéis? ¿Os vais directamente al de 60 minutos y que se jodan? ¿O no, tenéis más...? No, es distinto. Los élite lo primero pasan con mucha frecuencia por laboratorio. Lactacidemia y gases, ¿vale? Hay algunos que utilizan la potencia crítica. A mí no me gusta ese concepto y siempre lo he dicho y me han metido mucha caña porque no me gusta. O sea, a nivel matemático está muy bien, te da la asíntota, ¿vale? Es la línea que tiende al infinito que te va a decir el estado estable. ¿Cuál es el problema? Que predice muy bien todos los esfuerzos en el dominio de intensidad severa, es decir, de unos pocos minutos de duración a 20-25 minutos de duración, ¿vale? Todos aquellos esfuerzos que llevados al mismo ritmo hasta el final van a acabar elicitando el consumo máximo de oxígeno. Todo lo que sea más fuerte que eso y más suave que eso, lo estima muy mal la potencia crítica, ¿vale? Entonces, a un ciclista profesional, si tú le das la potencia crítica, eso no le va a dar una buena gestión del ritmo para una contrarreloj larga, de 45 minutos, por ejemplo, o una ascensión a un puerto a tope. Yo lo que hago, monitoreo directo de la curva de potencia. Es decir, yo tengo tus mejores registros de competición y entreno. Eso te da una curva de potencia y si yo veo que tenemos valores que son un poco antiguos o la curva de potencia que te he dibujado en base a unos puntitos que son esos valores me da algún valor un poco extraño que puede estar diciéndome que infraestima, pues testeo ese punto en concreto. ¿Estableces objetivos a medio o largo plazo con los deportistas élite en base a esa curva de potencia? Es decir, oye, la tenemos que aplanar un poquito más, la tenemos que modificar más hacia esta línea. No, en el alto rendimiento tú trabajas al revés, empiezas por el tejado. Es decir, coges cuál es tu objetivo de competición. ¿Tú eres un gregario que tienes que tirar 3 horas por llano o tú vas a intentar ganar una San Remo? Y analizas ese contexto de competición. Y una vez que tienes ese contexto de competición, ya diriges la curva de potencia hacia eso. A mí me interesa mover 400 vatios durante 2 horas en el llano tras 3.000 kilojulios, porque esta es la labor que voy a tener tirando en el Tour. Pues para eso lo entrenas. Rescato la pregunta y la respuesta anterior con respecto al FTP. Me hablabas de la adaptación de los 20 minutos con la intro interesante para generar fatiga. ¿Qué hay de la variante de 5 y 3 minutos? ¿La consideras interesante para amateurs o no? Interesante. Yo creo que es el mismo ejemplo que te daba antes.
Si estimar a partir de aquí esto da un error, estimar esto a partir de aquí va a dar mucho más error. Yo lo veo con mucho error y luego son test muy agónicos, ¿vale? Un test de 3 minutos a tope, yo prefiero hacer uno de 20. Ahí como de ciencia no me voy a meter contigo, pero a nivel de experiencia sí que puedo dar mi opinión. Yo lo que he visto es que cuanto más novato es el deportista, menos estrés, ansiedad y miedo le genera la prueba que tenga si es cortita. Sí que es cierto, estoy totalmente de acuerdo que para mí personalmente no hay un test más agónico que un Wingate. O sea, si queremos vomitar todos, Sí. hagamos un buen Wingate, ¿no? 30 segundos all out, a muerte, con el cubito al lado y a morir. Pero si yo tuviera que hacerle un test a mi padre, por ejemplo, sé que sería más sencillo tenerle 30 segundos a tope que 20 minutos, porque aprender a hacer un buen FTP de 20 minutos requiere experiencia. ¿Tú cómo gestionarías esto? Teniendo en cuenta, te hablo siempre de populares, Sí, novatos. a ver, para mí la principal limitación de los test cortos, de hecho con 3 y 5 no, pero con 8 minutos hay un par de papers muy interesantes. El principal problema de esos tests es que no estás realmente evaluando lo que quieres medir. Porque tú al final con 3-5 minutos, ¿qué estás evaluando? Cinética de oxígeno y una vez que ha pasado la cinética de oxígeno, consumo máximo de oxígeno. ¿Vale? Con 20 minutos ya no estás evaluando el consumo de oxígeno. Sí, evidentemente, porque tiene una gran importancia, pero ya te estás yendo a otra cosa, ¿no? Que es el comportamiento del lactato. Si haces bien la previa, sí. Sí. Entonces, es cierto que conforme menos experiencia tienes, es más complicado hacerla correctamente la gestión del ritmo. De hecho, nosotros en el paper que recientemente hemos publicado, se ve como a mayor nivel del deportista, y por lo tanto generalmente se asume que mayor experiencia, más clavan la hora al respecto del test de Kogan, ¿vale? Porque les hacíamos un test de Kogan y después les hacíamos vatios máximos en una hora. Y eran mucho más parecidos en gente más experimentada que en gente novata. ¿Por qué? Pues porque saben gestionarse mucho mejor. ¿Vale? Un novato pues va a empezar muy fuerte y luego se va a hundir. O al revés, va a empezar demasiado solo y luego se va a dar cuenta, coño, que puedo... ¿Vale? Entonces lo que comentas tú es cierto, pero luego yo cuando he hecho probatinas, me he dicho, venga, hazme 3 minutos a tope. Y luego hemos hecho el factor corrector, se va mucho más que haciendo un test de 20. Y es que además es que a mí me da igual que sea un test de 20, que de 18, que de 23. Yo no mando un test de 20. Yo mando el calentamiento y digo, vete a un puerto que sea así, asá, y hazlo a tope. Me da igual que me des 17 minutos que yo ya me apaño. Porque al final estoy teniendo ya ese punto de la curva de potencia donde ya puedo hacer la estimación. En uno de los posts que vi en tus redes sociales hablabas de la teoría de la casita, me gustó mucho, y dabas una opinión bastante interesante sobre ella. Me gustaría, dentro de las limitaciones que tenemos, recuerda que la gran mayoría de la gente no nos está viendo, ¿vale? Para que ahora cuando me hagas aquí, pues esto estaría aquí, esto estaría acá, ¿nos podrías al menos hacer un intento de explicar qué es esto de la teoría de la casita y arrojar tu perspectiva sobre ella? La teoría de la casita, bueno, se suele ver bastante por internet. Básicamente tenemos como dos puntos de inflexión en la curva de lactato o de gases, me da igual cuál quieras utilizar, que serían como dos pisos y después hay un tejado que es el que impide el crecimiento de ambas, que es el consumo máximo de oxígeno. Entonces tú, el primer umbral y el segundo umbral, solo hay un punto al que tú puedes supuestamente llevarlo, porque luego ya te lo va a bloquear tu consumo de oxígeno. Entonces puedes aumentar tu umbral y entonces te toca trabajar el consumo máximo de oxígeno. Ahora bien, esto es como todo en entrenamiento. El entrenamiento en realidad es mucho menos científico de lo que la gente de la calle piensa. Porque ya lo he dicho al inicio de la entrevista, nosotros tenemos capacidad de actuar sobre el input, o sea, lo que yo te propongo que hagas a nivel de carga externa, incluso a nivel de carga interna, pero después las adaptaciones que va a producir eso, yo tengo muy poca mano sobre ellas, ¿vale? Entonces yo te puedo hacer exactamente el mismo input, exactamente el mismo trabajo en dos circunstancias distintas y que lo que produzca en ti sea distinto, ¿vale? Yo no tengo tanto control sobre eso. Entonces no es tan científico como la gente piensa. Y después nosotros no tenemos ninguna evidencia científica que diga que hay un momento X a partir del cual ya no se puede trabajar el VT2 porque es el V2 Max el que te lo está bloqueando. De hecho, muchas veces yo he visto que te lo proponen en el 90%. Se han corrido maratones en 2 horas poco al 96% del V2 Max. ¿Dónde está la casita? No hay tejado, es una casita de estas... ¿Cuáles son las que tienen? Es una gaditana, Entonces, ¿no? ojo con esas afirmaciones, a mí no me gustan nada. Y además, cifras además que sospechosamente exactas. Me dicen, no, 75% el primer umbral, el 90%. Y digo, joder, qué clavado, digo, qué fisiología más maravillosa. Me parece de sacada de Pitágoras.
Yo creo que es una buena representación la que se hace para entender qué es lo que pasa desde el reposo hasta el agotamiento, pero sí que es cierto que cuando esto que se habla, ¿no?, de desplazar hacia la derecha el umbral, que vendría a ser como subir la altura del segundo piso, hasta que llega un momento en el que te quedas efectivamente Tú sin puedes tejado. desplazarlo hacia arriba o hacia la derecha, que es aumento el tiempo al agotamiento hacia la derecha Ujú. o aumento la intensidad, ¿no?, al mismo tiempo de agotamiento. Eso puedes hacer con los umbrales, según lo que te interese. Tú, por ejemplo, yo entiendo que esto es más orientado hacia el triatlón, pues un triatleta, pues la parte de desplazarla hacia la derecha es fundamental, sobre todo en un Ironman. El tener un VT1 que puedas soportar, evidentemente, lo más alto posible, pero que lo puedas aguantar durante toda la duración de la prueba, que es muy larga. No, pero la teoría funciona exactamente igual. O sea, al final, a nivel, desde el punto de vista fisiológico, funcionamos de la misma manera. Vamos a hablar de potencia, que es ahora como el... Si no tienes un potenciómetro en la bici, eres un mierdas. Y estoy de acuerdo. Eres un crack. Me encanta. Me caes muy bien a pesar de que me vaya a llover la colleja en breve. No, o sea, me encanta la gente que va, boom, directa. ¿Por qué? ¿Por qué si no tengo un potenciómetro en la bici soy un mierdas? Porque te estás privando de la herramienta que es la envidia de todos los demás deportes. O sea, ojalá un futbolista tuviera una herramienta que le permitiera medir la carga interna de su entrenamiento. Es una herramienta que para lo que aporta es extremadamente barata y en cualquier chisme tontería que usamos en la bici nos gastamos más dinero. Zapatillas tope de gama, ropa pijotera, bicicletas de 8.000 euros y no tienes 350 euros, que ya valen eso los de Biela, más baratos. No tienes 350 euros para algo que va a revolucionar tu entrenamiento, nada que aprendas con 3 conceptos básicos. Y esto yo insisto mucho con ello. Si tú orientas tu entrenamiento, yo de hecho, por ejemplo, a los pocos atletas que he llevado los entreno por potencia también. Si tú orientas tu entrenamiento por pulso, y mira que los atletas, por ejemplo, tenéis el ritmo kilómetro, bueno, ahí todavía tenéis esa carga externa, ¿no? Pero si tú orientas tu entrenamiento por pulso, tú puedes subir un puerto un día en 20 minutos a 160 pulsaciones. A la semana lo subes a las mismas pulsaciones un minuto más rápido y dices, joder, cómo he mejorado. No, el segundo día te pegaba el aire a favor y has movido menos vatios. Estás peor. Es totalmente impreciso el entrenamiento. Ya no hablemos nada de todos los factores que influyen en la carga interna. Es decir, el estado de hidratación, la temperatura, la humedad del ambiente, lo que hayas comido, si has ingerido cafeína, todo eso afecta al pulso. Mi umbral está en 162 pulsaciones. Si haces siempre las series a 162 pulsaciones, pues un día las estarás haciendo 220 vatios, otro día a 300. Mientras que la potencia, ojo, hay que combinar las dos. Si solo mandas potencia y no miras el pulso, pues puedes generar cosas curiosas. Pero claro, si 300 vatios mecánicos son 300 vatios mecánicos. A nivel muscular, la respuesta que produces es esa, ¿vale? Otra cosa es a nivel central, que con eso ya lo medimos con el pulso. Has dicho que aprendiendo 3 conceptos básicos, cualquier persona podría sacarle partido a la compra de un potenciómetro. ¿Cuáles son esos 3 conceptos básicos que crees que podemos aprender de manera sencilla para sacarle partido al potenciómetro? Estúdiate cómo funciona el test de Kogan, saca tu FTP, establece tus zonas de trabajo y entrena por esas zonas de trabajo observando qué es lo que ocurre con tu frecuencia cardíaca. Pero luego no me digas que soy un gurú y que hago intrusismo. ¿Te autoentrenas? No, yo estoy diciendo. Yo soy entrenador. No, pero digo, te autoentrenas. Joder, vaya mirada asesina, macho. Si quieres hablamos de eso también. No, sí, ahora hablaremos de eso. Una persona que se autoentrena. Ya con eso, ya lo estás haciendo mucho mejor que todo lo que puedes hacer por pulso. Estoy de acuerdo en que sí, joder, es relativamente sencillo pasar de hacer las cosas fatal a hacerlas, bueno. Sí, a tener un mínimo control de lo que estás haciendo. Y por norma general llevas razón en que se ve eso, ¿no? Gente que es muy sencillo invertir en una bici de 3, 4K, 5K incluso cuando no hay nivel y no en este tipo de herramientas. Pero más rabia me da todavía ver a una persona que invierte en ese tipo de herramientas y que no le saca el partido que debe de sacarle. A nosotros nos llegan tanto perfil ciclista como perfil triatleta que lleva haciendo uso del potenciómetro bastante tiempo y le decimos, ¿qué datos tienes? ¿O en qué punto estás? Esto por llamada, sin tener todavía la opción de analizar sus métricas. Y ves que estos 3 conceptos no los tienen interiorizados. La gran mayoría de la gente
Estoy de acuerdo. hace uso, bueno, vamos a decir fraudulento, de este tipo de variables. Sí, la mayoría de la gente se lo compra y mira la pantalla, pero no. A mí me pasa también que en formularios de contacto que me llegan, pues yo pido pues, máximos registros de potencia del último año y tal, y la gente a lo mejor sabe el de 20, pero ninguno más. Digo, no sabes ni mirar qué potencia récord de 5 minutos has tenido en todo el año. Digo, pues es que no te has enterado de cómo funciona esto. Pero es que la gente es así. O sea, y nuestra profesión, pues bueno, en los últimos años ha mejorado bastante el prestigio que tiene, pero aún así hay gente que si necesita gastarse 3.000 euros en cualquier cosa se lo va a gastar, pero un entrenador no. No, porque, bueno, igual que un nutricionista, yo para qué voy a pedirle a un tío que me haga una dieta si lo miro en internet y ya está, ¿no? Pues yo me compro el libro, no voy a decir de quién, y me lo leo y con eso ya me entreno, ¿no? Pues es una lucha que tenemos. Al final, yo soy muy pragmático con esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los entrenadores? Trabajar bien. Porque es que también dentro de la profesión pues hay mucha gente que deja bastante que desear. Si tú eres alguien que no tiene mucha idea de esto, contratas al primero que se te pone delante, te va fatal y dices, joder, me he gastado una pasta y encima casi lo hubiera hecho mejor yo por mi cuenta, ¿no? Claro. Y ya no vuelves a confiar en un entrenador. Entonces la responsabilidad también es nuestra, hay que tener autocrítica, es decir, dentro de la profesión hay mucha gente muy mediocre. Yo de hecho, además esto os va a hacer gracia, pero yo estoy muy a favor de que llegue por fin la inteligencia artificial al entrenamiento, porque va a barrer del mercado el 95% de los entrenadores, y estoy muy contento por ello. Gente que... Totalmente. ¿Cómo me gusta esta entrevista? Yo me lo estoy pasando. Y yo también. Vámonos a la mierda todos. No, yo en la universidad aplico la misma filosofía. ¿Esto se lo dices a tus alumnos? Sí. Hostia, y no se desapuntan. La titulitis es más fuerte. Yo soy de la opinión, la universidad, por ejemplo, históricamente ha sido un lugar de excelencia intelectual, Sí. y se ha convertido pues en un mero trámite para tener un título que no sirve para nada porque está saturado el mercado de todo, ¿no? Entonces, yo en la universidad soy de la opinión de que solo deberían salir de ahí pues la gente que realmente vale, ¿no? Y que hay que ser muy exigente. Y aquí lo mismo. ¿Para qué queremos 7.000 entrenadores de ciclismo en el mercado? Si 6.700 no valen para nada. Pues que los 300 que haya sean una garantía a tope de gama. Es decir, yo, mira, a ojos cerrados, contacto este, sé que me va a ir bien. Entonces, para eso nos va a servir la inteligencia artificial, porque para el trabajo copy-paste que hacen la mayoría, pues que te lo haga el ordenador por 4 duros, pues mucho mejor. Y probablemente hasta sea mejor. Pero pueden pasar dos cosas. Pueden pasar que el 95% se vayan a la mierda, por lo que tú has dicho, o pueden pasar que el 95% sin esfuerzo y sin necesidad de comprensión hagan clic y los datos salgan. Sí. Y eso no va a contar con el componente experiencia e improvisación que tiene un profesional que lleva tiempo batiéndose en estas lides. Y eso no lo va a sustituir. Macho, te vas a quedar tú solo con No, todo el yo pastel. solo no. Hay gente mucho mejor que yo por ahí. Cago en la leche. Hay gente mucho mejor por ahí. Caeré yo antes que otros. ¿Cuáles pondrías como estándares de medición para determinar que un entrenador está dentro del 5% o del otro 95%? No, eso es muy difícil de objetivizar. Yo me conformaría con no observar según qué cosas que me han llegado a mí que me parecen absolutamente criminales, como un ciclista diabético tipo 1 mandarle beber por las mañanas agua almidonada y cosas similares. Hay mucho, además combinando, porque ya el que vale, ¿no? El que es intruso y el que no tiene ni idea, pues lo mismo le da hacer de fisio por las mañanas, de entrenador por las tardes y de nutricionista por las noches, que total sabe de todo, ¿no? Pues se ven auténticas aberraciones. Yo con no encontrarme esas aberraciones, si solo me encontrara entrenamientos de copiar y pegar para 30 personas a la vez, pues casi me preocuparía lo que menos. Pues bueno, y perjuicio pues no va a causar mucho, pero cuando ya empezamos a jugar con la salud de la gente... Te voy a decir una cosa, me hubiera encantado que fueras profesor mío en la universidad, pero no me hubiera gustado nada que me evaluaras. Pues soy bastante enrollado evaluando, ¿eh? Creo que no hubiera ido al examen. Prefiero un 0 por no presentarme a que me dejes en Soy evidencia. bastante enrollado, ¿eh? Mis revisiones de examen son famosas por la permisividad. Mi padre, que es profe en la uni, dice, yo a mis alumnos les digo, las revisiones este día y hasta ahora. Y recordad, no venís a negociar. Venís a ver la nota que os he Yo les digo, recordad que la revisión también puede ser a la baja. Hostia, esa es dura. Esa es dura. Oye, ¿qué métricas o qué parámetros le recomendarías a un ciclista amateur que tuviera en cuenta cuando se mete en el dashboard de Training Peaks o cuando analiza un poquito lo que ha venido haciendo en los entrenamientos? Voy a intentar simplificarlo. Yo no lo hago así, pero si te autoentrenas y no tienes mucha idea, ya con esto vas a hacer bastantes cosas bien, ¿no? Toma primero valores de referencia de cada una de las cualidades, la glucolítica, el consumo máximo de oxígeno, el FTP, si quieres llamarlo así. Puedes coger 20 minutos, 5, 1 y el sprint. Yo suelo coger 10 segundos a tope, por ejemplo.
Y eso monitorealo con esfuerzos máximos a lo largo del tiempo. Ahí puedes ver Ujú. una evolución. Ya no necesitas casi más que una tabla que sale en Training Peaks. Con eso ya vas bien. Y después lo que llaman PMC, el Performance Management Chart, que eso es un arma de doble filo. Está muy bien porque te permite ver la evolución de la carga de entrenamiento. Ujú. Lo que pasa es que esa carga de entrenamiento se basa en los TSS. Y los TSS, es un concepto. Bueno, aquí podríamos hacer otro episodio de podcast simplemente hablando de los TSS, pero realmente no distinguen cómo se ha producido esa carga. Es decir, yo puedo conseguir 200 TSS en base a rodar en zona 2 o en base a hacer series de Z5. ¿Vale? Entonces, sí que, grosso modo, estoy viendo si estoy entrenando más. Y normalmente hay una correlación en estos deportes entre entrenar más y rendir más. ¿Vale? Para eso, es que esto es un poco más complicado porque en Training Peaks no aparece, sí que aparece en Golden Cheetah o en VKO5. Ujú. Hay gráficos en los que tú puedes correlacionar cuándo ocurren tus mejores registros. Por ejemplo, coges lo que llaman con un histograma, lo que haces es mis mejores 5 registros de este año de 20 minutos, mis mejores 5 registros de 5 minutos de este año, ¿cuándo han ocurrido? ¿Con qué CTL? ¿Con qué ATL? ¿Con TSB? Bueno, eso a lo largo de 4 años de entrenamiento te da una muestra suficiente para decir, pues hay una tendencia a que yo con un CTL de 120 y con un TSB de más 5 consiga los mejores registros de 20 minutos. Dice, pues a lo mejor tengo que intentar, si mi prueba mi prueba objetiva consiste en ese tipo de esfuerzos, llegar en ese puntito a esa prueba. Qué bueno. O sea, nos has resumido aquí casi un cuatrimestre de Training Peaks. Sí, De bueno, cuantificación. hay cursos que promocionan por ahí que dan menos en 3, pero sí. Se dan en sótanos de Madrid, pero bueno. Qué grande, yo tengo un sótano. Te voy a invitar a dar formaciones ahí. Seguro que las formaciones tuyas son mejores. No te creas, no. Yo voy a decir que no vaya a ser que vengas y nos pongas a parir. Best Bike Split, ¿le he dicho bien? Sí. Perfecto. ¿Qué opinas sobre esta herramienta? Bien, pero al final es física. Es decir, para no complicarte la vida, usas la herramienta, programar una crono, si tú tienes las condiciones de temperatura, humedad, viento, etcétera, puedes estimar el tiempo, está muy bien. Nada que no se pueda hacer con fórmulas y manejando física. ¿Tú la utilizas? Sí. ¿Sí? Sí. Te apoyas en ella, ¿no? Me apoyo, pero luego verifico haciendo cuentas yo. Uh-huh. Con respecto al mundo amateur, algo que, bueno, no es que haya entrado en juego hace poco, o sea, es como que esto va por modas, ya lo sabes. La variabilidad de la frecuencia cardíaca para saber cómo estoy, si es el día para hacer un test, si es el día para rendir, o si, que es como a mí personalmente creo que le podemos dar más uso, para saber cuándo a alguien hay que decirle, oye, el calentón de este fin de semana, ahórratelo. ¿Cómo consideras tú que un deportista amateur tiene que saber cuándo descansar? ¿Te apoyas en la variabilidad o qué variable utilizas? Pues mira, mi relación con HRV, con la variabilidad de frecuencia cardíaca, ha ido evolucionando con el tiempo, como con otras muchas cosas. Cuando empezó fue un boom, ¿vale? Parecía que servía para todo. Ajá. Después el propio Marco Altini, que es uno de los mayores preponentes, reculó. Dijo, hombre, esto para guiar el entrenamiento del día a día no, pero sí para ver tendencias. Y es lo que yo observé con mis deportistas. Yo obtenía mejores rendimientos históricos con un HRV bajísimo y al revés. Digo, sí, esto no tiene ningún sentido. Y yo sí que observé que, sobre todo usando el rolling HRV, la tendencia a 14 días vista, sí que se podía ver tendencias, pero para guiar el entrenamiento del día a día no, y no lo utilizo, ¿vale? Y no lo recomiendo, ¿vale? ¿Qué es lo que utilizo yo? Hay un test, por ejemplo, que es un modificado del test de Lamberts, es un test submáximo que se hace al inicio de una sesión dura, que relaciona percepción del esfuerzo con unos vatios que ya sabemos más o menos que pueden representar para ti. Pero bueno, hago un inciso. El FTP tuyo no es el mismo todos los días. Correcto. No lo es, ¿vale? Entonces, 340 vatios ya, pero es que 340 vatios para ti hoy no son 340 vatios para ti mañana. Y eso es lo que un poco buscamos con ese test de Lamberts modificado, que es, pero a lo mejor te mando 5 minutitos al FTP, que no te deberían costar mucho, y tú ahí ya ves. Si vas con una RP de 10, no me vas a hacer las series de V2 Max de después, ¿vale? Pues coges Z1, sueltas y te vas para casa y habrá otro día, ¿vale? Eso yo recomiendo utilizarlo para ver si estamos recuperados y podemos hacer. Al final, las sesiones duras, yo soy de la opinión de que hay que hacerlas lo más duras posibles. Y las sesiones suaves, suaves, ¿vale? Y si no puedes hacer una sesión dura muy dura, haz una sesión suave. Pero no me la hagas a la mitad. Eso es. Tienes un post, bueno, tienes varios, el de la teoría de la casita, me gustó mucho, y hay otro que dije, este tío sabe de marketing, o al menos lo lleva innato,
porque es un título que hay que pulsar. Clickbait. Exacto. No, Vale. pero no es clickbait porque luego lo que cuentas es súper interesante, pero el título es brutal y estoy convencido de que funcionó muy bien, que es... Creo que eran 15 o 10. Yo te voy a pedir que nos regales unos cuantos, los que recuerdes. Que nos decías X trucos para ser más rápido en la bici sin entrenar y sin gastar más. Que esto a quien no le interesa. Eso es. Yo creo que eran 10. A ver si me acuerdo de todos. Bueno, todo se resume en aerodinámica. Todo impacto que puedas hacer sobre tu aerodinámica sin gastar dinero son vatios regalados, ¿vale? Al final la bicicleta, sobre todo a mayor nivel del ciclista, porque a mayor nivel va a circular por los puertos más rápido, subiendo, por lo tanto también va a haber un componente aerodinámico más importante. Cuanto mayor tu nivel, más te interesa optimizar la aerodinámica, y hay cosas que podemos hacer que no cuestan dinero, cuestan poquísimo dinero, ¿vale? La ropa, de llevar todo ahí suelto, a llevar un buzo ajustado, que un buzo es más barato que un conjunto maillot-culotte. Es más barato, ¿vale? Wow. Sí. Un buzo. O si llevas maillot y culotte, lo más apretados posibles, ¿vale? Sin arrugas. Depílate las piernas. Yo he visto hasta a 40 km por hora, he visto en un túnel de viento... No, es que Hace falta, ¿eh? para un runner menos. Y para los flipatletas también. Pero... Pero aquí hay mucho flipatleta. Yo soy uno de ellos. No, ahora en serio. Me encanta. Ahora en Me serio. encanta este tío, joder. Ahora en serio. Depílate las piernas. Yo he visto hasta 17 vatios a 40 km hora. Eso es una barbaridad. ¡Wow! ¿Cuánto? 17 vatios a 40 km hora en una cabra. Por llevar las piernas sin depilar. De pérdida. Depílate las piernas, que no cuesta nada. Y si terminas para arriba, casi que mejor, ¿no? Ya por higiene. Bueno, no, se supone que es más higiene ir sin depilar. Sí, porque al final el pelo tiene esa funcionalidad, ¿no? Sí, sí. Aquí ya nos metemos en cosas turbias, pero Sí. con Sebas aprendes y te diviertes. Y después, Depilarse, ropa... después cubiertas. Unas cubiertas malas a unas tope de gama se te pueden ir 40 euros. Hay una diferencia de 10 vatios. No vas a obtener ese rendimiento por euro en ningún otro sitio. Cámaras, pues si las puedes meter, cámaras de látex o cámaras de buena rodadura, lo mismo. 8 euros, 10, me da igual, no es dinero. Para lo que se gasta uno en la bici no es dinero. 4 vatios, ¿vale? Es muy poco dinero. Y después, un poquito más caro, pero sigue siendo muy interesante, zapatillas. De unas zapatillas mediocres de ciclismo, 150 euros. Unas tope de gama que pueden llegar a cada 380, 230 euros de diferencia. Puede haber 10 vatios de diferencia en aerodinámica y sobre todo en dureza de la suela, que es mejor transferencia de potencia. Casco. Ten dos cascos. Uno poco aerodinámico y ventilado para cuando subas puertos, y un casco aero para que cuando rodees por el llano. Yo he visto, no voy a decir la marca porque no trabajo para ellos, pero hay un casco en concreto en el mercado, que todo el mundo sabrá cuál es, que es una auténtica... O sea, sobre el siguiente a 40 km por hora daba 15 vatios. Si no te pagan, no sueltas prenda, ¿eh? No. No. Que A mí, conste que no le- a mí los verdes me gustan mucho, ¿eh? Me pueden pagar desde aquí. Estoy dispuesto a... Que conste que Sebas está aquí sin cobrar. O sea, te lo agradezco enormemente. De las pocas cosas que hago en esta vida sin cobrar. Qué guay. Acudir a podcast. Qué bueno. Me siento un afortunado, madre mía. Qué grande. Vale, entonces hemos dicho cubiertas, hemos dicho Cubierta, y además, gomas. mira, ahora me lo has recordado. Optimiza ancho llanta con ancho cubierta. Ajá. Si la cubierta es más ancha que la llanta, se hace un globo y la corriente de aire pasa y te frena. Y al revés, parecido. ¿Vale? Entonces, que esté el ancho cubierta y el ancho llanta optimizado, eso no cuesta nada, porque tú te tienes que comprar una cubierta sí o sí. Pues compra la que corresponda. ¿Vale? Qué Y interesante. luego que sea de calidad. Lo que va dentro de la cubierta, pues cámara, también que sea de calidad. Toda la vestimenta, depilación, casco, zapatillas. Y lo más importante y lo más barato, porque no cuesta nada, optimiza tu posición. Yo siempre le digo a todo el mundo, antes que cogerte un entrenador, primero pasa por el biomecánico, porque te va a dar muchos más vatios, te va a evitar lesiones y vas a ir mucho más cómodo y al final disfrutar de la bici, que por 2 meses de entrenamientos tienes un estudio biomecánico y te va a aportar mucho más. En 2 meses de entrenamientos no haces nada. ¿Cuándo recomiendas hacer el estudio biomecánico? ¿Antes o después de comprar la bici? Yo haría un estudio pre-compra para que te aconsejen qué bici comprar y luego ya acudes con la bici para que te la pongan bien. Perfecto. Que son el mundo de la biomecánica también es la pera. Hoy en día tenemos todo el mundo haciendo biomecánicas. En España hay 4 contados biomecánicos competentes. Y los 4... ¿Los podemos decir o no te han pagado? No, estos no haría falta que me paguen, pero alguno se me va a ofender porque alguno de los que no es muy competente tengo relación, así que mejor me callo. Vale, bueno, no lo digas, no lo digas. Pero hay 4 contados y esos, ofrecen todos ese servicio.
una pelea que tenemos los entrenadores mediocres con los con los ciclistas. Oye, tú mismo te estás metiendo en un grupo, yo no te he dicho nada. Yo sí, porque antes de que me metas tú de un collejón, ya me meto yo solito y me la ahorro el dolor. A ver. Una pelea constante, pero es que además es constante con el ciclista popular o con el globero de fin de semana, ¿no? Que son las calentadas. El prescribir 2 horas 30, 3 horas y ver 5 y pues cosas de este tipo. ¿Cómo las peleas tú? O a lo mejor me dices, oye, es que es la hostia que hagan eso. Yo ya no me meto. Bueno, yo como entrenador yo te llamaría a la reflexión si tú tienes un deportista al que le mandas los domingos 2 horas y media, lleva 4 findes haciendo 5, quizás no deberías entrenar a ese deportista, porque hay un elemento fundamental que es la confianza y la comunicación que está fallando, ¿no? Y eso a la larga yo siempre he visto que no funciona bien. Eso ya a ti a título personal como entrenador, si te hacen eso. Que también nosotros tenemos que reflexionar. Y muchas veces esto parece, tal como está el mercado, tú tienes que acoger a todo el mundo que te escribe para entrenar, da igual en qué condiciones, qué tipo de personas. O sea, no, yo soy de la opinión de que hay muchos perfiles de deportistas y muchos perfiles de entrenador, y unos pocos cuadran con otros pocos. Pues la inmensa mayoría de la gente que me escribe, ya sea porque tienen unos objetivos demasiado ambiciosos que yo no veo que pueda cumplir, ya sea porque ya veo el perfil de persona que no es nada malo, es que no cuadra conmigo, yo soy bastante soviético. Entonces, no, que va, en absoluto. Entonces, yo sé que sí, te sorprendes, ¿eh? Que joder, ¿Sabes que era de Murcia o qué? Entonces, ¡ay, Dios mío! Todo el mundo no cuadra con todo el mundo. Salimos vivos. Entonces yo cuando veo que con esta persona no voy a trabajar bien, porque somos muy distintos, pues no pasa nada, se deriva a otro. Mira, yo creo que este perfil te puede ir bien, este otro entrenador, y ya está. Y deberíamos hacerlo todos. ¿Cuál ha sido el motivo por el que echaste al último? Porque es absurdo preguntarte si has echado alguno. Ya sabemos que sí. Sí. Por fallos de cumplimiento. O sea, fallos de cumplimiento asociados a falta de comunicación. Es decir, yo te mando que hagas X, tú haces Z y además no me lo dices. Ya mal. Y pues eso se puede repetir 2 veces, 3 ya no. En el perfil de deportista que tú llevas, ¿toleras el no cumplir por factores personales? Sí, claro. Siempre que sean comunicados. ¿Y si todos los días estoy triste y no puedo entrenar? ¿O 3 días a la semana? O sea, ¿cuál es tu límite? La pregunta es ¿dónde está el punto de decir, oye, hasta aquí ya no sé. A mí lo que me pasa, como entreno a poca gente, y la poca gente que entreno es muy particular, yo acabo saliendo en bici con todos mis entrenados y acabo conociéndolos muy bien a nivel de su vida personal, porque eso es lo bueno que tiene de entrenar a poca gente. Yo al final ya sé por dónde tiran. O sea, yo he echado a mucha gente en mi vida, pero conforme he ido avanzando en mi carrera como entrenador, cada vez es menos, porque simplemente ya no llegas ni a coger según qué personas, ¿no? Entonces, ya cuando conoces muy bien a alguien, tú ya sabes cuándo está mal esa persona y sabes los problemas que tiene en la vida que le pueden estar causando eso. Entonces, llegados a ese punto es complicado que le eches porque, ¿vale? ¿Cuál es el mínimo? Esta pregunta, bueno, no, ¿qué coño? Me la contestas igual. Si tú eres soviético, me voy a poner soviético yo también. ¿Cuál es el mínimo que crees que debería de cobrar un entrenador en España por hacer lo que hacemos? Pues como cualquier otro profesional, por hora de mano de obra. Al final yo lo hago así. Yo no tengo tarifas fijas. Me mandas un formulario, si veo que te puedo serte de ayuda, ya hablo contigo por teléfono y quiero oír de palabra qué es lo que me tienes que decir, y en función de ahí yo hago una estimación de, vale, esto es complejo, esto es fácil. Hay casos que yo he cobrado relativamente poco, pues es que me han llegado y eran ABC. Digo, madre mía, hacerle mejorar a este tío, que esté contento. Y tenían unos propósitos tan comedidos, digo, esto es ABC. ¿Cuánto es relativamente poco? No voy a hablar de tarifas. No digo cuánto cobras tú, digo cuánto crees que debería de cobrar alguien que tiene que hacer algo que es relativamente poco. Depende de lo que consideres cuánto es poco. Dedicarle a una persona a nivel ¿Poco o menos de 80, menos de 90, menos de 100? Sí, hombre, menos de 80. IVA y RPF incluido. No te queda nada. Eso es poco. No, hemos dicho poco. No. Ese no es el concepto de poco. Tú piensas cuántas horas, 1 hora a la semana, sí, de dedicación a una persona a nivel individual, eso es muy poco, ¿vale? Pero con eso puedes entrenar a alguien según la casuística. Son 4 horas mensuales. ¿A cuánto tiene que cobrar en España un entrenador mínimo la hora de trabajo para que le quede un sueldo para vivir? Pues saca cuentas. Pero no las cifras que se están viendo por ahí. He visto entrenamientos por 50 euros al mes y yo veo dónde vas. Lo primero que esos no los declarará, eso está claro. Eso 100%. Pero es que los de 80 y 90 tampoco los deberías declarar, porque es que no, a mí no me salen las cuentas. Y luego la gente en este país, yo lo digo porque he vivido en varios países de Europa y puedo contrastar,
hay muy poca cultura de lo que es el emprendimiento. Y creo que, eso lo digo a los alumnos en la facultad, nos deberían obligar a ser autónomos a todos, al salir de la facultad si queremos, durante un año en nuestras vidas, simplemente para que entendamos lo que es pagar por un servicio y lo que se lleva el ofertante de ese servicio. Porque hay mucha gente aquí que dice, oye, oye, yo he pagado 150 euros mensuales al entrenador, vaya pastizal. Bien, y según la coyuntura de ese entrenador, a lo mejor ese entrenador se ha llevado 60 euros de esos 150. Y eso la gente lo tiene que entender, ¿vale? Y si no lo entiende, pues pasa lo que pasa. Un entrenador de 80 euros es caro. Yo, joder. Entonces, de 150, yo es que quiero coger este clip y ponérselo a todo el mundo. Es decir, porque, claro, yo también me encuentro eso. A mí me llaman y me dicen, no, es que este me cobra 30 euros. Joder, a mí eso me llega. No, es que a mí eso ya no me llega, pero a mí sí. En un inicio de 50 sí que me llegaban. Ahora sí. Me llegan de 90. Mira, en uno de los proyectos que ya no estoy en él, pero he estado los últimos 3 años de mi vida implicado en él, en una academia en la que ayudábamos a entrenadores a digitalizar su trabajo. Nos ha llegado. O sea, nunca nos llegó nadie que cobrase más de 90 euros. Teníamos que nosotros decirles, aquí prohibido vender a menos de 120. Joder. Pero claro, para mí es un problema en nuestro sector, 100%. Bueno, pero es que la gente tiene que entender que un entrenador personal, y es un personal sensu stricto, es decir, una persona que realmente esté pendiente de ti, es un servicio de lujo. Es un servicio de lujo. Es una persona idealmente altamente capacitada, que no solo va a estar a tu disponibilidad, sino que además va a estar pendiente de ti si te has puesto enfermo, si te ha salido mal un ejercicio, si este entreno tal, tienes su teléfono y le puedes contactar cuando tú quieras para que te resuelva la duda. Es un servicio de lujo. Tú vas a un fisio, vas a un psicólogo, estás la hora que estás, te cobran la consulta y te vas a tu casa y luego no le estás llamando o escribiendo al fisio tal, no sé qué, todos los días, ¿vale? Y los fisios no pagan IVA. ¿Cuánto te cobra un fisio por una hora? 40, 50, 60. Vale, pues lo que te he dicho yo. No pagan IVA, que eso es importante. 4 horas mensuales, saca cuentas. Ahora, la gente, ¿qué pasa? Que a un fisio acude porque están jodidos. Entonces ya, como están jodidos, pues pagan lo que haga falta por no estar jodidos. Con nosotros es distinto, pero al final la equivalencia tiene que estar ahí. Totalmente. Es un servicio de lujo. Totalmente. Es un servicio de lujo, pero no a precio de lujo, porque 150, incluso 200 euros, no me parece... Sí. Para la gran mayoría de personas que lo prioricen, claro, se lo gastan en cualquier gilipollez. Correcto. 100%. Te gusta dar caña, así que vamos a sacarte temas que te lo pongan fácil. Mira, hace poco salió el tema este. Empezó con Valentina Petrilo, creo que se llama, con el tema del atletismo, cuando surgía la polémica, ¿no? De si las personas transgénero debían de tener la posibilidad de competir con las mujeres. Te meto la puntilla. No. Dime. Las mujeres transgénero. No hay absolutamente nadie que ponga ningún problema porque un hombre trans compita con hombres cis. Porque no hay ninguna posibilidad, por no decir que es muy complejo. Si tú voluntariamente quieres exponerte a una inferioridad de condiciones para competir, adelante. ¿Por qué te voy a poner yo una traba? ¿Por qué te la voy a poner? Más mérito tienes. ¿Y qué culpa? Pues yo voy a hacer de abogado del diablo, ¿no? Que me gusta mucho. ¿Qué culpa tendría yo de ser, de que mi condición o aquello que yo considero que soy me pusiera, en vez de en inferioridad, en una posición ventajosa? Como sucede en este caso. El deporte de competición no es un derecho, es un privilegio. Todos tenemos los mismos derechos, pero no tenemos los mismos privilegios. El deporte de competición, sobre todo la alta competición, es un espacio reservado para unos pocos superdotados dentro de su categoría que pueden pues medirse con los mejores y pues haciendo de ello un espectáculo, pero saquemos quién es el mejor, ¿no? Eso es un privilegio. Yo no puedo ser deportista de élite, no tengo las cualidades genéticas, ¿vale? Tú pues probablemente tampoco. ¿Perdona? Bueno. Estoy asumiendo demasiado, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Hasta que no me lleva la colleja, es lo que tienen los prejuicios. No, pero ahora en serio. Además es que de esto se me metió mucha caña con esto y al final yo creo que fue un post meramente técnico deportivo, es decir, desde mi especialidad. Se ha hecho un reduccionismo con esto, se dijo los niveles de testosterona. Si yo tengo los niveles de testosterona en una mujer, puedo competir con mujeres. Pero es que tu cuerpo no ha pasado por todos los procesos fisiológicos que pasa el cuerpo de una mujer. A nivel hormonal, ya no te digo nada si has pasado por un parto,
Y sobre todo, esto sucede igual que con el dopaje anabolizante. Yo siempre he sido partidario de las sanciones de por vida si tú te has dopado con testosterona. Porque tú puedes estar tomando testosterona desde hace 7 años, te he pillado ahora. Esos 7 años de entrenamiento de alta calidad, bajo unas condiciones anormalmente anabólicas en tu organismo, han reportado unos beneficios que no van a desaparecer porque tú ahora dejes de tomar testosterona y estés 2 años sancionado, o 4 en este caso. Probablemente se retengan incluso de por vida. Entonces, con dopaje sanguíneo y dopaje anabolizante, yo siempre he defendido sanciones de por vida, no vuelves al deporte de élite. Y aquí es lo mismo, porque una persona que tiene 30 años, ha hecho la transición hace 3, ha vivido bajo las condiciones hormonales de un hombre durante un montón de años con el beneficio para el rendimiento que tiene eso. Punto y pelota. Y digo, no es transfobia, no es... Nadie tiene un problema con que un hombre trans compita con hombres cis. No es transfobia. Es que una mujer cis pueda competir entre iguales. Y no es así si concurre en esa circunstancia. ¿Cuál crees que es la alternativa, la solución o lo que debería de suceder para que se calmase este tema? Bueno, este tema lo primero no se va a calmar porque estamos en una época en la que tenemos todos la piel muy fina y a dar tu opinión cuesta, y si encima es una opinión que va en contra un poco de lo que dicta el régimen general, pues peor. Yo creo que eso no se va a calmar, de hecho va a ir a peor. El parche que se va a poner, pues yo imagino crear una categoría específica, pero va a suceder lo mismo que... Es muy difícil. De hecho ya el deporte de élite, incluso dentro de una misma categoría de género, pues hay diferencias abismales, ¿no? Pero va a suceder como con el deporte paralímpico. Tú tienes una categoría más o menos, pues estos tienen la misma discapacidad. Ya, pero es que hay grados de discapacidad y ves en la piscina, por ejemplo, se ven unas cosas que dices, madre mía, o sea, no están en la misma... O sea, pues esto va a suceder lo mismo. Evidentemente va a haber factores genéticos, que una sea mejor atleta que la otra, pero es que la una habrá hecho la transición a los 18 años, la otra a los 30, y eso ya no es lo mismo. Van a meter todo, yo creo que ahí en el mismo saco, y va a ser una cosa extraña, pero al menos para que puedan competir. Pero realmente solución, como lo planteas tú, yo no la veo. Yo creo que va a pasar igual que va a pasar con las categorías adaptadas. Que al principio era una y luego pasaba exactamente lo que tú has dicho. No, es que yo estoy por debajo de la rodilla, yo por encima. Pues aquí, no, es que yo tengo una discapacidad desde este sitio. Pero es complicado. Se van generando a la vez. Es imposible, o sea, es muy difícil, pero siempre que haya alguien que se queje, pues oye, vamos a ver. Eso es, sí. Es un tema muy peliagudo. Yo sí que tengo muy claro que con la evidencia que tenemos disponible a día de hoy, una mujer trans no puede competir con mujeres cis. De ninguna de las maneras, además lo tengo clarísimo. Gurús, que hemos soltado perlitas, hemos saltado bofetones, han oído los zascas durante esta hora y 10 minutos ya que llevamos de entrevista, pero quiero plantarte el tema ahora ya sí que sí sobre la mesa. ¿Qué problema existe en España con los gurús del entrenamiento y con el intrusismo, si queremos meterlo todo en el mismo saco? Bueno, en España yo creo que en otros sitios que he visitado hay un problema parecido. Al final hay una serie de materias, le pasa también a la medicina, algo menos quizás, pero por ejemplo la nutrición y el entrenamiento, muy opinables, en el que todo el mundo parece controlar. Todo el mundo da consejos al vecino de, oye, no comas esto, o esto para adelgazar, o hace estas series, bueno, pues lo típico, ¿no? Grupeta de entrenamiento de aquí por el parque, ¿no? Que te quedan los viernes a correr juntos. Siempre hay alguno que le dice a los otros lo que tienen que hacer, o que al final, pues, porque controlan, ¿no? Y yo creo que nuestra temática es muy opinable. Entonces, a partir de ahí es muy fácil que salga gente que tenga una serie de características muy loables, una buena característica para el marketing, se vende muy bien, tiene don de gentes, tiene buena presencia, pues que capta la atención y, bueno, lo que esté diciendo, sean mayores o menores tonterías, pues gane fama y se imponga pues con sus cuestiones para ganar dinero, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión que aparece siempre en el mundo empresarial. Aquí hay dos particularidades. Por un lado, pues tenemos un colegio profesional muy débil que no ha conseguido imponer en la normativa estatal las leyes de intrusismo como tal. Se ha conseguido a nivel regional. Por ejemplo, en Navarra tú no puedes ejercer de preparador físico si no eres licenciado o graduado en ciencias del deporte. Habrá que ver también qué multas se ajustan a eso. Pero tenemos un colegio profesional muy débil que en general pues no lucha estas cosas o las lucha mal y no hay penalización. Al final, esto es como el dopaje, si quieres luego hablamos del dopaje, pero si tú no tienes una penalización para hacer algo mal, ¿qué te va a detener de hacer algo mal, no? Dices, pues yo me voy a forrar vendiendo estas 4 tonterías, y aquí se han hecho auténticas aberraciones, ¿eh? Aquí se han vendido, en el mundo del ciclismo se han vendido test genéticos
a 300 euros la unidad, que te decían cuál era tu capacidad glucolítica. Nosotros no tenemos evidencia, o sea, no tenemos ciencia para poder hacer eso, ni mucho menos para hacerlo por 300 euros, ¿no? Y se ha timado a la gente, ¿vale? Entonces, es un tema complejo. Creo que también hay que trasladar algo de responsabilidad al propio consumidor, al cliente, que es, oye, si a ti te va a entrenar alguien, infórmate quién te entrena. Y no porque esa persona haya escrito un libro o porque aparezca en Instagram, significa que sea un entrenador competente. Y yo también soy muy crítico, y estoy dentro de la universidad, pero soy muy crítico. La formación académica oficial flojea por todos lados, y que alguien sea un graduado en ciencias del deporte no te garantiza absolutamente nada. Pero bueno, es un pequeño mínimo decir, al menos esta persona se ha molestado durante 4 años en ir a unas clases, y con suerte ahora tendrá unos mínimos. Y pues en el caso de otros, que pueden ser unos profesionales extremadamente competentes porque se han formado por su cuenta, pero yo ahí lo que digo es, ¿qué te cuesta? Si tanto controlas, que te cuesta sacarte la carrera, que en 2 años la haces, y así ya nadie te podrá decir nada, ¿no? Entonces demuestra un hastío y unas pocas ganas de trabajar que a mí me temo mucho que se trasladan luego a lo otro. Esto cuando sales has dicho que en otros lugares en los que has estado te habías encontrado con una problemática parecida. Yo lo que veo, estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho. Tengo dudas sobre otros aspectos, como el de sácate la carrera en 2 años que no te cuesta nada. Yo me encuentro, por ejemplo, personas. Yo he contratado a entrenadores, siendo graduado, Sí. nunca he sido un estudiante. Si tú me hubieras suspendido, lo tengo claro, me hubieras suspendido, me hubieras dejado tomar. No lo creo, hablas mucho, esos alumnos me gustan. Habla mucho y digo poco. Seguro que eras de los que hacías preguntas incómodas. Eso sí, es un Pues rato. esos me gustan. Es un rato, eso me generó algún que otro problema. A lo que iba es que yo he contratado, para mi uso y disfrute, profesionales, y entre comillas la palabra profesionales, porque no tenían ese grado, pero sí tenían el punto de experiencia que yo en ese momento buscaba, ¿no? Esa figura más de mentor que de entrenador. En otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que son muy buenos para unas cosas y muy malos para otras, está súper normalizado el hecho de que tú cambies de corriente, que hoy te intereses por una cosa, hoy adquieras unas habilidades que te permitan ejecutar X trabajo. Yo me planteo esto y digo, coño, todos en algún momento podríamos llegar a cometer intrusismo en otras áreas que no sean las nuestras, ¿no? Cada vez que tú a alguien le coges y le dices, oye, pues te queda mejor este corte de pelo. ¿Quién cojones eres tú si no tienes formación de peluquería para opinar de...? Entonces, si yo me pongo estricto con esta visión, con la que insisto, estoy de acuerdo, pero me genera dudas, me da la sensación de que solamente podría hablar, opinar y decir y desdecir de aquello de lo que me acabo de formar, y dando por hecho que cabe la gran posibilidad de que me equivoque muchas veces. No creo que son conceptos distintos. Tú puedes hablar y opinar de entrenamiento, y de hecho para eso están las redes sociales, que creo que hacen una labor muy noble en cuanto a dar voz a todo el mundo. Luego es nuestra responsabilidad ver a quién le hacemos caso y no, pero el problema no está en opinar y en hablar. El problema es cuando tú ofreces unos servicios monetizados de entrenador sin hacer la formación requisitoria para ello. Son unos servicios en un área de la salud donde tú puedes jugar con pues, la integridad de tu cliente. Yo he visto casos de test de lactato donde se ha hecho una sepsis por hacerlo sin guantes. Mira qué tontería. Pues por una persona que no tiene ningún tipo de formación, que no te garantiza que un graduado te lo vaya a hacer bien, pero mucho menos. Pero dices, por favor. Yo personalmente, con todos los graduados en INEF que conozco a muchísimos más que no sabrían hacer un test de lactato, de los que sí sabrían, porque hay una formación luego muy vertical en ese área concreta, como pueda ser la valoración en deportes de resistencia, ¿no? Yo divago mucho sobre estas cosas, me hago muchas preguntas y me da por culo ver gente. Es cierto lo que dices, y la gran mayoría pueden caer en ese error, pero también hay gente ahí muy buena afuera que dice, joder, gente incluso que pasa ese peaje y dice, me voy a sacar la carrera para que me dejen en paz, pero al final eso lo tienen que pagar ellos. El tiempo lo tienen que dedicar. A lo mejor ya están pasados de años. Te estoy hablando de gente que tiene una SL, y que no se saca la carrera y lleva 10 años ejerciendo, ganando mucha pasta con esto. No te estoy hablando de alguien que no puede pagarse los 1.100 euros anuales que cuesta la matrícula universitaria pública. Una SL, ya sabemos lo que tienes que facturar para tener una SL que te compense. Pues bastante. Que cada uno saque sus conclusiones. Bastante. La has tirado tú y yo, como siempre, pues te recojo la pelota y me la meto en el bolsillo y la estrujo. Dopaje.
¿Qué pasa con el dopaje? ¿No crees que podría llegar a tener sentido en el mundo del alto rendimiento, en el que nada es saludable, legalizarlo todo y que cada uno haga lo que quiera? Yo creo que el alto rendimiento en deportes de resistencia sí es saludable. De hecho, si tú miras las estadísticas de esperanza de vida de los ganadores del Tour de Francia, sobre todo antes de que llegara precisamente el dopaje, eran muy superiores a los de la población general. Pero Yo, me estás midiendo saludabilidad, o sea, con esperanza de vida. Hace un rato me estabas diciendo que habías tenido que ir a recoger a un tío que se quería tirar por la ventana. sí, y tengo amigos que se quieren tirar por la ventana y que no son deportistas de élite. Pero hay un componente de alto rendimiento en el Sí. cual, o sea, coño, me gustaría no tener que No, discutir contigo, no. Sebas, si el deporte de Hay élite una- busca salud o no. Estamos de acuerdo No, en que no la busca. una cosa en que yo no digo que lo busque, ni mucho menos. Yo lo que digo es que las consecuencias de un cuerpo, sobre todo en un deporte como el ciclismo, Ujú. las consecuencias a largo plazo de la práctica a esa intensidad sean más perjudiciales que beneficiosas, perdón. Y yo creo que son claramente beneficiosas, salvo por el aspecto de los impactos traumáticos que ocurren en carrera, porque te puedes romper muchos huesos, etcétera. Ahí ya no lo discuto. A nivel de salud mental, hay una incidencia clara, pero es que hay una epidemia de salud mental en la población general. O sea, ya poder ponerme a comparar No tiene sentido, ahí ya no nos tiene vamos. sentido, porque además yo no sé las circunstancias de cada uno. Allá nos vamos. Vale. Lo que está claro es que cuando se diseña la ruta y por dónde va a pasar la Vuelta el año que viene, o el Tour de Francia, o el Giro, lo que se busca es el espectáculo y que todo ese circo genere más dinero. Todo ese circo en el que el payaso, entre comillas, ¿no? Entiéndase la metáfora, es el ciclista. Para mí es hipócrita que toda la organización y todo lo que gira en torno al mundo del ciclismo busque la supervivencia económica de la modalidad, y que luego se hable tanto de que no nos dopamos porque no es saludable. Bueno, hay dos correcciones. Lo primero, estás hablando de ciclismo cuando el mundo del triatlón Igual, sí, hablo de ciclismo. y atletismo. Sí, 100%. Te hablo de ciclismo porque es de lo que entiendes, pero Sí. lo extrapolo al fútbol, lo extrapolo al deporte. Y luego yo no de estoy de élite. acuerdo en que se haga todo por el beneficio económico y no se mire nada a la salud del deportista. De hecho, hay un montón de etapas que se modifican o se cancelan últimamente, hay mucha polémica con eso, porque las condiciones pues dan lugar a una peligrosidad, demasiada lluvia o demasiado frío. En el Giro se cancelaron muchas etapas por el frío, en la Vuelta se han modificado muchas por las tormentas. Ojo con eso también. Yo no, o sea, evidentemente el organizador pues va a buscar el beneficio económico hasta donde Lógico. pueda, pero luego hay una serie de cuerpos, la Unión Ciclista Internacional, la Organización de Corredores Profesionales, que velan porque todo esté metido sea comedido. A partir de ahí, bueno, ya hay programa, la NBA ha implementado eso, ¿no? Barra libre, la NBA. Por eso creo que lo que estoy diciendo no es ninguna locura. O sea, El problema que tenemos, ¿cuál es? Que el tipo de dopaje, yo por lo menos, si me pongo nazi como tú, y digo, venga, barra libre, el tipo de dopaje que utilizaría un ciclista no es el mismo que utilizaría el participante de un deporte de equipo con la NBA, y se dopan principalmente con anabolizantes, ¿vale? El dopaje que utiliza un ciclista sería principalmente sanguíneo, que es el que funciona, y tendría unos efectos mediatos de un montón de muertes, porque al final, si tú tienes barra libre de eritropoyetina, hematocrito por las nubes, fallos cardíacos. Pero vamos, si ahora porque, y esto quiero puntualizarlo, la gente se piensa que hoy en día hay menos dopaje porque las nuevas generaciones son más limpias, tienen una ética de trabajo, mis cojones morenos. O sea, las nuevas generaciones, lo primero un corredor cuando te llega, lo primero que te pregunta es qué se puede tomar que sea legal. O sea, si hace falta meterse un ibuprofeno, un paracetamol, o 2 chutes de salbutamol y un frenadol antes de la carrera, que son todos legales, se los meten y no tiene ningún problema. ¿Cuál es la diferencia entre eso y meterte eritropoyetina? Ninguna. De hecho, la EPO es más sana si está controlada por un médico. O sea, al final estamos igual que siempre, con la diferencia que hemos creado unas condiciones que hacen que el deportista huya solo de la posibilidad de doparse, porque al final dice, ostras, si me pillan son 4 años de sanción. Adiós carrera deportiva. Y además es bastante posible que me pillen. Para eso funciona el pasaporte biológico y el sistema Adams. No porque realmente cace muchos casos, no es así, sino porque mete un miedo que hace que la gente no se dope. ¿Crees que funciona bien la ley antidopaje y cómo está...? La ley no, y menos en España. El sistema Adams y el pasaporte biológico es un gran éxito. Y te digo, no porque pille casos, que no pilla casi ninguno, sino porque hay un miedo generalizado en el pelotón a hacer nada. ¿Ves difícil que en unos años surjan sorpresas o escándalos como el de Armstrong cuando dijo, sí, iba dopado? Sí, lo veo difícil. Lo ves difícil. Lo veo difícil. Sigue habiendo dopaje en el pelotón,
pero es bastante residual. Y si es relativamente sencillo y efectivo este Ley Adams, ¿cómo sabemos que existe ese dopaje y por qué no se termina de barrer hacia afuera? Desde la ignorancia, ¿eh? No me descolleja. Bueno, esto se basa más en estudios sociológicos. Si tú comparas tasas de positivos con número de controles que se hacen, ves cuándo hay correspondencia y cuándo no, y puedes estimar más o menos, puedes inferir qué fracción de los casos no se capturan. Y luego hay muchos casos dudosos, porque el dopaje sanguíneo, cuando es autólogo, es decir, con la propia sangre, es muy difícil de capturar, porque es subjetivo, es decir, esta fracción de reticulocitos, por lo tanto puede ser que sí, puede ser que no, es muy difícil condenar en firme, ¿no? Y luego se están pillando casos por otras sustancias, sea tramadol, sea un diurético hace poco. O sea, gente que quiere hacer trampas siempre va a haber. Ya te digo, yo si fuera ciclista profesional, aún controlando perfectamente cómo tendría que hacerlo para mejorar mi rendimiento con microdosis de EPO y microtransfusiones, yo no las haría. No las haría, porque no compensa el riesgo. ¿Hay algún tipo de protocolo que esté determinado como dopaje que sí permitirías? ¿O estás de acuerdo plenamente en cómo se aplica esa...? Es una buena pregunta. Joder, ya era hora de hacerte una buena, macho. No, es una pregunta difícil. Tendría que dar un vistazo completo a toda la lista de sustancias. Yo sí que te diría que yo incorporaría más sustancias que las que hay. Vale. Interesante. Más que nada por la salud del deportista. Es decir, los AINES, o sea, ibuprofenos y derivados, los paracetamoles y el salbutamol corren como la pólvora por el pelotón, ¿vale? Y eso una persona sana no tendría que estar tomándolo, ¿vale? Pues los AINES, pues unos tienen un efecto muy pernicioso sobre la mucosa gástrica, los otros sobre el sistema circulatorio, el paracetamol pues sobre los riñones y el hígado, el salbutamol pues, al final pues un derivado de un anabolizante. Bueno, hay cosas que están permitidas que yo no entiendo por qué tendría que tomar una persona sana, ¿no? Y las prohibiría. Al revés, tendría que no quiero decir alguna burrada, preferiría revisar toda la lista de sustancias para decirte, pero creo que no. ¿Entrenarías a un deportista con currículum pernicioso? No. Ni por todo el oro del mundo. Ni trabajaría en plantilla con alguien que haya estado vinculado, no. Te digo entrenadores, médicos, etcétera, no. Interesante. Ojalá el tiempo te dé la razón. Estoy bastante tranquilo. Te cito, ¿eh? Sí. Te cito. Oye, Sebas, lo he pasado mal, ¿eh? Te lo juro que pensaba que en algún momento no, me ibas a dar de hostias, pero bueno, yo creo que... De caranchuazo ya lo podemos hacer, ¿eh? sería el clímax ya de la entrevista. Tener las cámaras me dejaba tranquilo, porque como bueno, si se le va la mano, al menos puedo tirar de denuncias y cosas de estas. Puedo decir que, bueno, no voy a decir una burrada, que luego el que le lleven es a mí. Muchísimas gracias, que la gente lo sepa. Te has movido desde Jaca hasta Zaragoza para ponerme fácil y factible esta charla. Me lo he pasado teta, eres un tío genial, tienes tu punto ácido, pero yo creo que te he sabido llevar, yo al menos te he disfrutado mucho. Y yo ya estoy pensando en posibles debates que pueda montar yo con un ring ahora que está muy de moda, y es que ya sé a quién te pondría delante. Ahora fuera de micros te digo nombres. Un auténtico placer. Muchísimas gracias, Rubén.